Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el vía crucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. En este primer domingo de julio, en el que muchos estaréis en la playa, otros en la montaña, otros en un hotel, disfrutando del verano, pero por supuesto con toda la precaución posible, porque el tema del COVID nos está dando unos sustos impresionantes. Hoy en Café de Economía pues vamos a hablar de algo que a mí me parece que puede ser divertido, puede ser interesante, porque como siempre en Café de Economía, además de informar, también intentamos formar un poco a la gente. Vosotros habréis oído en muchas ocasiones que existen organismos en el Estado que son reguladores y que de una u otra forma pues controlan distintas cosas. Puede ser, por un lado, el Tribunal de Cuentas, que es muy oído estos últimos días. Por otro lado, también está la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que en sí mismo es un organismo que se dedica a controlar aquellas operaciones financieras que se centran en capitales y también en mercados bursátiles y todo ese tipo de cosas. Y de todo ello vamos a hablar hoy con nuestros tres contertulios habituales, como son Víctor Píriz, portavoz de Presupuestos del Congreso, José Vicente Marín, portavoz de Presupuestos del Senado, y Miguel Ángel Panega como portavoz de Economía y también de la Comisión del Tribunal de Cuentas. Pero antes de empezar a hablar sobre la Comisión Nacional del Mercado de Valores, permitidme recordaros que estamos en Factores de Poder y, como bien sabéis, Factores de Poder es una compañía internacional de comunicación radicada en Miami, que tiene influencia tanto en Estados Unidos, Latinoamérica y ahora también en España. Y como tal compañía, pues nuestros programas tienen un rigor importante, se tocan temas de actualidad y por otro lado los personajes que participan en nuestros programas pues son de primera línea. Por ello, si vosotros tenéis algún proyecto de carácter publicitario o promocional pensado para vuestro despacho profesional, para vuestra marca, para vuestro producto o para vuestra empresa, pues poneros en contacto con nuestros asesores de marketing y publicidad en www.factoresdepoder.com. Con ellos podréis ver las posibilidades que tenéis de incorporaros publicitariamente a nuestros programas y además sabiendo que invertir en publicidad es invertir en futuro y no digamos en factores de poder, porque te abre el camino al éxito, ¿no? Una vez dicho esto, hablemos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de una reciente comparecencia que el presidente de esta comisión ha hecho esta semana en el Congreso de los Diputados. En esta comisión pues analizaron un poco cuáles son las situaciones desde el punto de vista de mercado de valores, mercado de capitales y demás, pero como Miguel Ángel Paniagua estuvo presente en aquella comisión y participó en la misma, Miguel Ángel, por un lado, explícanos brevemente qué es la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Yo intento hacer una pequeña descripción, pero
mejor que tú en este caso nadie. Y por otra parte, pues dinos un poco qué es lo que os contó el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y entre paréntesis pregunto, ¿está tan bien contaminada como muchos de los organismos de una u otra forma reguladores en los que el gobierno está metiendo mano, por llamarlo de alguna manera? Bueno, te respondo primero a la última. Los nombramientos de todas las instituciones en los que no necesita el acuerdo o una mayoría del Congreso no está negociando absolutamente nada con los distintos grupos parlamentarios. Los nombramientos de la CNMV los ha tomado el Gobierno por su propia iniciativa y sin consultar a nadie, ni preguntar a nadie, ni negociar con nadie, igual que la CNMC. Aún así, hay que decir que hay que reconocer que tanto el presidente como la vicepresidenta son dos personas que consideramos profesionales, muy profesionales. El propio presidente lleva muchos años en la comisión, ha sido director general de mercados durante muchos años y yo creo que es una persona y que está ejerciendo la labor de forma muy interesante. El otro día, básicamente, la comparecencia del presidente de la CNMV, que la CNMV no es más que uno de los organismos supervisores que lo que hace es controlar todos los servicios de inversión nacionales. Es decir, a todas las instituciones que ofrecen servicios de inversión, como pueden ser los fondos de inversión, todos los servicios de inversión que hacen los bancos, los mercados de capitales, los mercados bursátiles, los mercados de renta fija, etcétera, etcétera, ¿no? Y él habló de dos cosas fundamentalmente. Bueno, aparte un poco de la actividad propia de la CNMV y tal, los datos, porque lo que hacía era presentar el informe anual del año 2020. Para mí, dos cosas muy importantes que él trató. Por una parte, el crecimiento en los últimos meses del fraude financiero, sobre todo a través del crecimiento de los llamados chiringuitos financieros, por un lado. Y después, en segundo lugar, habló algo muy importante, que es de la escasa capacidad que tienen los mercados financieros y los mercados bursátiles, sobre todo nacionales y también europeos. Llegó a decir, ¿cómo decía? Europa adolece raquitismo en su mercado de valores. Llegó a decir exactamente. Y dijo que las inversiones que hay que hacer en estos próximos años, fundamentalmente a través del Fondo de Reestructuración, sobre todo la economía verde y todo el tema tecnológico, se necesita muchísimo de la iniciativa privada y de la inversión privada. Y hasta ahora mismo, esa capacidad no está siendo así. Presentó algunos datos, luego lo veremos, terribles en comparación, por ejemplo, de Estados Unidos y Europa. José Vicente, ahora mismo estaba diciendo que Miguel Ángel Paniagua, que el mercado, o sea, que los mercados de capitales y bursátiles y financieros en Europa son algo raquíticos, pero por ejemplo en España, con el grado de intervención que se quiere llevar a cabo en cuanto a los impuestos de transacciones financieras, las tasas Google y demás, se está poniendo más bien zancadillas a la inversión que no el facilitar que esas inversiones lleguen bien a través de fondos de inversión, bien a través del mercado bursátil o bien a través de otro tipo de operaciones, ¿no? Claro, esto es uno de los desequilibrios importantes que tiene nuestra economía, sobre todo en función de cómo se comporte el gobierno. Pero yo quería, previamente, si me permites, Eugenio, sí, hacer un poco una pequeña explicación o valoración, ¿no?, de qué significa tener mercados regulados, de qué significa tener supervisores de mercados regulados y la importancia que tiene para nuestra actividad económica, ¿no? Una de las principales recomendaciones, que no era tanto recomendación porque los hombres de negro estaban detrás de la crisis de 2008 y de 2009, fue: oiga, ustedes tienen que ser transparentes, ustedes tienen que tener transparencia en las cuentas públicas, ustedes tienen que tener transparencia en los mercados, ¿no? Y por lo tanto adopten decisiones que les permitan
tener mayor transparencia y, por lo tanto, también una de las medidas para tener mayor transparencia, una de las medidas para que los mercados funcionen correctamente es tener supervisores independientes, ¿no? Eso lo hicimos y una de las reformas, ¿no?, junto con todas las reformas que tuvimos que hacer entre 2011 y 2018, pues una de las reformas fue la reforma de los organismos supervisores, ¿no? Fusionamos 6 organismos supervisores que había en aquel momento en la actual Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia, ¿no? Y profundizamos en ese espíritu de que, oiga, si usted regula y al mismo tiempo usted supervisa, pues aquí hacemos un pan con unas tortas, ¿no? Lo hicimos, por ejemplo, también con la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, ¿no? Tener un organismo independiente que supervise la actuación en materia presupuestaria y en materia financiera de todas las administraciones públicas, y lo hicimos con la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia. Aún así, yo creo que también hemos de hacer una lectura autocrítica, ¿no? Es evidente que se nos quedaron resquicios por los que Sánchez ha entrado como una moto, ¿no? Y tiene la capacidad de influir en un supervisor tan importante como la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, ¿no?, en distintos ámbitos como seguramente Miguel Ángel nos explicará, ¿no? Pero quiero decir que a mí me parece importante fijar como base del debate esto, ¿no? Oiga, ustedes, manera de salir de la crisis 2008 y 2009, en gran parte la primera o las primeras medidas que se nos exigía era: ustedes tienen que ser transparentes tanto en las cuentas públicas como en la actuación de los mercados, ¿no? Y para ser transparentes en la actuación de los mercados, usted tiene que dotar de mayor independencia, garantizar que el supervisor es independiente respecto de las medidas que adopta el gobierno para los mercados regulados, y todo eso dimos un paso adelante. Es evidente que seguramente con el transcurso del tiempo pues podemos ver que nos quedamos a medias, ¿no? Y hay que seguir profundizando, ¿no? Sobre todo porque pues cualquiera que tenga las intenciones que tiene Sánchez pues puede controlar el mercado nacional de la Comisión Nacional de Mercado y Competencia, con los conflictos de intereses que mantiene la vicepresidenta Rivera, con los miembros, con su marido miembro de la Comisión Nacional de Mercado y Competencia, ¿no? Por tanto, yo creo que conviene fijar esto desde el principio, ¿no? No sé qué opinará Víctor y Miguel Ángel, y a partir de ahí, pues evidentemente profundicemos, ¿no? Yo, para cerrar las presentaciones, le preguntaría a Víctor lo siguiente. Desde poco antes de entrar Pedro Sánchez en el gobierno a cuenta de la moción de censura, por un lado se hablaba de que la economía estaba teniendo una caída suave, en los mercados financieros y de capitales ya se valoraba la posibilidad de una posible crisis o una desaceleración económica, pero el hecho del gobierno que formó Pedro Sánchez fue un desastre absoluto por las implicaciones que el propio gobierno decía en su programa de gobierno, ¿no? Y por otra parte, la pandemia también ha sido demoledora desde el punto de vista de que los mercados han dado bofetadas, prácticamente no hay grandes inversiones y el sector financiero, aunque está saneado, pues está un poco cojo en ciertas cosas. En España tenemos un mercado de capital y un mercado financiero adecuado a las necesidades que tenemos en este momento de post-pandemia. Bueno, pues primero buenos días, Eugenio, a ti y a todos los espectadores y a mis compañeros. Y de acuerdo con ellos y de acuerdo contigo en la reflexión inicial. Mira, en España tenemos una situación o una realidad empresarial que son empresas muy apalancadas, empresas con una deuda muy alta y con pocos recursos propios. Esa situación la tenemos ahora acrecentada después de la pandemia. Después de la pandemia, en la que las únicas ayudas que han llegado a nuestras empresas es más apalancamiento, son esos casi 100.000, se han cubierto de los 100.000, 92.800 millones de euros, casi el
93% en deuda, es deuda para las empresas si estaban apalancadas, ahora lo están más. No coincido contigo en que cuando Pedro Sánchez llegó la situación era esta, la situación de la economía no estaba cayendo o no estaba desacelerándose cuando llegó Pedro Sánchez. En aquel mayo, aquel junio de 2018, acabamos de aprobar unos presupuestos para 2018 que eran unos presupuestos históricos, que eran unos presupuestos que traían un crecimiento económico y una reducción del déficit en la que nos ponía ya nos alejaba del procedimiento de déficit excesivo. Quiero recordarlo porque... el sector privado lleva 5 años desapalancando. Eso es. Y en la situación actual, Eugenio, y perdona que me extienda un poco, es esta, es empresas muy apalancadas con muy poco capital propio. Y aquí, en esta situación, y lo dijo Rodrigo Buenaventura, el presidente de la CNMV, el pasado martes en la comisión, se hace fundamental la inversión privada. La inversión privada va a ser clave, va a ser fundamental para transformar la economía. No lo vamos a hacer con más deuda, lo que necesitamos hacer con inversión privada. Y para eso tenemos que ayudar a nuestras empresas, a las empresas españolas, a captar fondos. Y para eso hay que desarrollar el mercado de capitales en España y en Europa. Pero en España también se convierte en un elemento clave. O sea, en esta situación actual, el mercado de capitales, el desarrollo del mercado de capitales, el garantizar o a facilitar que nuestras empresas tengan acceso a ese mercado de capitales, a ese mercado de valores, se convierten fundamentales. Eugenio, yo creo que estamos en una situación, el presidente de la CNMV hizo referencia al informe Benjumea, hizo referencia a la Capital Market Union de la Unión Europea, la iniciativa que hay en Europa, que yo creo que ahora mismo se torna fundamental para que nuestras empresas españolas, pero el resto de empresas europeas tengan acceso a este mercado de capitales, puedan financiarse y puedan acometer estas inversiones que creo que cifró Miguel Ángel en 10.000 millones de euros. 10.000 millones de euros anuales. Anuales, en el mercado bursátil, sí. En el mercado bursátil. Ahí dio 2 datos que son terribles. Mira, la deuda bancaria de las empresas europeas pesa el 30% en el balance de las empresas. Y en cambio, las empresas americanas, estadounidenses, es solamente el 8%. Y otro dato, los fondos de inversión, en inversión institucional, en Europa alcanza el 70% del PIB y en Estados Unidos el 281% del PIB. Esa es la diferencia clarísima entre un mercado como el americano y el europeo, y a nosotros nos queda muchísimo por recorrer. Nosotros teníamos un país que estaba antes integrado en la Unión, que era el Reino Unido, antes del Brexit, que tenía también muy desarrollados los mercados de capitales y los mercados bursátiles, y ahora no está, y necesitamos dar un impulso muy importante, porque es que si no vamos a ser capaces de financiar toda la transformación económica para los próximos años. También quería un poco... Sí, perdona, José, dime. No sé si os parece, ¿no? Me parece complicado potenciar los mercados de capitales y el mercado bursátil con el tamaño empresarial que tenemos en nuestro país, ¿no? O sea, creo que previamente hay que hacer un trabajo de ganar tamaño, de que nuestras empresas ganen tamaño para poder acceder a eso, ¿no? Y para ganar tamaño yo creo que hay que eliminar, yo creo que es más bien una cuestión de normativa, ¿no? Hay mucha normativa que impone un montón de cargas a las empresas, que al final dicen, bueno, pues oye, es mejor no crecer. Por ejemplo, me quedo en 49 empleados y no paso a 50 porque voy a tener costes costes asociados por ganar tamaño. Y en ese sentido yo creo que a lo mejor habría que hacer ese trabajo previo, ¿no? Porque hacer que nuestras empresas, que yo creo que es uno de los principales desequilibrios, claro, cuando tienes empresas tan micro, pues a la primera tongada que te viene de la crisis tumba a un montón. Cuando hablaba el presidente de la CNMV, Miguel Ángel, de que hay que facilitar la llegada o la salida a bolsa de las empresas, tú te iba escuchando en el coche camino de la comparecencia que tenía yo de la AIREF, y claro, lo que dice José Vicente es que nuestras empresas, nuestro sector empresarial es principalmente micro. ¿Cómo ayuda? Él hablaba de salir a bolsa en mercados españoles, no en el Estados Unidos, creo que Holanda dijo algo así. Oye, pero si es que demasiado que están sobreviviendo la mayoría de ellas. Es que el tamaño... Lo que pasa es que Windows intentó hacer un mercado
secundario o terciario, ¿no? Prácticamente no, pero yo creo que no tuvimos mucho éxito. Oye, yo no sé si os acordáis, ya hacia el año 1986, cuando a raíz de la entrada de España en la Unión Europea se empezaron a hacer nuevas regulaciones en el mercado bursátil, en el mercado de capitales, cómo se habló en un momento dado de que de la configuración, vamos a decir, de los mercados en Europa. Por un lado estaba el mercado de Ámsterdam, estaba el mercado de Londres, estaba el mercado de París, el mercado de Roma, y el mercado de España era algo así secundario. En España había en aquel momento 4 bolsas, y entonces se hablaba de la posibilidad de que, además de crear eso que luego se llamó el IBEX 35, también crear mercados secundarios parecidos a lo que puede ser el mercado continuo español, es decir, mercados especializados en pymes. Por ejemplo, se hablaba también de mercados especializados en temas agrícolas, pero todo aquello parece que no se llevó a cabo, y que el mercado bursátil financiero de capital español está un poco cojo con respecto a las necesidades económicas de las empresas y de Europa, y de lo que exige Europa, ¿no? Bueno, es que eso no sé quién lo decía, pero hacía un análisis que a mí me parecía, bueno, como conocedor, ¿no? Que venía a decir que prácticamente nuestro mercado bursátil y el IBEX pues llevan 40 años siendo las mismas empresas, ¿no? Bancos y energía, y lo que iban haciendo era fusiones y constructoras, y cambiando de nombre, y ya está, pero prácticamente las mismas, ¿no? Eso denota poca profundidad de mercado. Y si tienes un mercado poco profundo, pues tienes un mercado muy pequeñito. Sí, fíjate, hay una cosa, José Vicente, hablabas tú del tamaño de las empresas, pero yo creo que tiene que ir a la vez, porque también los mercados pueden ayudar a que estas empresas puedan crecer mediante las inyecciones de capital, mediante fondos propios, de acudir a los recursos propios en vez de la financiación bancaria, que por eso, aparte de los problemas regulatorios y la legislación que entorpece el crecimiento de las empresas, hay algunos problemas estructurales, porque casi al final el crecimiento tiene que ir vía financiación bancaria, y ese es un límite, te limita muchísimo el crecimiento de las empresas. También sobre lo que comentabas al principio, José Vicente, del modelo, nosotros antes de la moción de censura teníamos un anteproyecto ya de ley de reforma de todos los organismos supervisores y reguladores. Ya lo teníamos en marcha, estaba en fase de anteproyecto, y la idea que teníamos era traerlo al Congreso en el año 2019. Y además lo basábamos un poco en el modelo de la AIREF, que también ha funcionado en España, es decir, de autoridades administrativas independientes. ¿Nos puedes describir un poco en qué consistía aquellas reformas que planteabais? Porque yo creo que eso es interesante, saber de qué es lo que pretendíais y cómo están ahora las cosas, que parece que no van demasiado bien, ¿no? Sí, bueno, ahí ya os digo, teníamos un anteproyecto que bueno, con la moción de censura y con el cambio de gobierno, pues lo metieron en un cajón y no se ha vuelto a saber más de él. Y lo que ya os digo, se basaba en la creación de autoridades administrativas independientes, es decir, autoridades que están independientes reales, como la AIREF, del Ejecutivo y del Poder Político, para poder gestionar de forma independiente pues todo lo que tenían que hacer, ¿vale? Se creaba una de las autoridades, era del protector, para proteger a los clientes, a los inversores, que esa autoridad, nos dice la ministra Calviño que está en ello, veremos a ver cuándo la lanza. Y después pues hoy ha habido una noticia de que un determinado banco ha sido denunciado y ha recibido un castigo por intereses abusivos a determinados clientes. Sí, lo están investigando además a nivel interno. Y después la otra cosa que queríamos hacer, que es una cosa que se aprobó en la Comisión de la Crisis Financiera en la 12ª legislatura, es un poco el modelo que prácticamente está implantado en Europa, que es el modelo Twin Peaks, en el que en vez de tener una entidad que supervisa y regula las entidades financieras y además lleva las reclamaciones de los clientes, como puede ser el Banco de España,
pues tendríamos dos entidades, una solamente supervisando y otra, supervisando las entidades y otra supervisando la conducta. Es decir, todos los clientes financieros, tanto no solo servicios de inversión, sino clientes bancarios, los llevaría a la CNMV, y todas las empresas, la solvencia de las empresas, por decirlo de alguna manera, tanto de entidades financieras como de entidades de inversión, la llevaría al Banco de España. Ese es el modelo que está funcionando en Europa y que es el más operativo y el más transparente, porque a veces al final, cuando estás gestionando reclamaciones de clientes y además la solvencia de las entidades, a veces tienes un cierto problema a la hora de tomar decisiones, claro, porque a veces si haces caso a los clientes, a lo mejor pones en riesgo la solvencia de las entidades y eso no puede ser. Entonces, esa separación es la otra cosa que queríamos hacer. El presidente de la CNMV, en su presentación, cuando llegó al Congreso, dijo que no tenía prisa y ayer le presionamos para que tuviera prisa y al final ha reconocido que hay que implantarlo y en eso estamos, en todos estos cambios que van a ayudar muchísimo al crecimiento de nuestras empresas y al desarrollo de nuestros mercados financieros. ¿Hasta qué punto era una cosa que tú significaste de alguna manera a lo largo de tu intervención en la comisión, que fue el hecho de la falta de cultura financiera y la falta de cultura de mercado de capitales por parte de los españoles? Este es un gran hándicap, creo yo, ¿no? Sí, es que aquí la CNMV nos hablaba de que tienen que mejorar los sistemas de control, etcétera, etcétera. Siempre se habla del fraude financiero desde un punto de vista un poco como policial, ¿no? Como si fuera un delito habitual, pero esto es un problema de conducta social. Y todos los problemas de conducta social, la única manera de solucionarlos es a través de la educación. Es la única manera de solucionarlos. Y en este caso estamos hablando de educación financiera. Entonces, necesitamos dar un impulso a la educación financiera. Hay muchas entidades que tienen proyectos de educación financiera, pero a mí me da la sensación que solamente es para cubrir el expediente, porque los resultados de las encuestas sobre educación financiera que se hacen en España, una y otra vez nos trasladan el fracaso del sistema. Entonces, yo se lo dije ya a la ministra Calviño en la comparecencia cuando hablaba de la fusión de CaixaBank y Bankia, que necesitamos un proyecto nacional de educación financiera. Esto tiene que llegar a los colegios, a los institutos, a todas las organizaciones sectoriales, a los sindicatos, etcétera, etcétera. Tiene que llegar a tantos sitios que se necesita un proyecto nacional. Y no me contestó, no me dijo nada. Después, cuando salió, me dijo que sí, que tenía razón, pero no han hecho nada, la verdad. Desde el punto de vista de la importancia de esa captación de capitales por parte de las empresas, a veces también se habla mucho de las fusiones bancarias. Hemos estado durante años hablando de cómo estaba el sistema financiero español, pero lo cierto es que nuestras entidades no tienen un peso muy potente, puede ser en los mercados internacionales o por lo menos a veces parece que se quiere reducir ese número de entidades y demás. Desde ese punto de vista, ¿España está bien preparado para que bien los clientes, bien las empresas puedan tener, vamos a decir, sociedades que les puedan dar una financiación adecuada a sus necesidades? Se ha ido. Pensaba que se había ido el... No, no estoy seguro de eso. No estoy seguro de eso. O sea, creo que nos queda mucho camino por hacer, ¿no? Y en el sector bancario también, ¿no? La anterior crisis fue eminentemente financiera, afectó de lleno al sector bancario. Tuvimos que hacer toda la purga de todo el tema de cajas de ahorro, ¿no? Sí, hubo concentraciones bancarias, pero es que precisamente, y ahí seguramente el Banco de España, en actuaciones pasadas no tanto, yo ahora me fío más de las actuaciones del actual gobernador, ¿no? De estar pendiente de los procesos de concentración bancaria, porque también hay que evitarlos entre comillas. Tiene que haber un cierto proceso de concentración, evidentemente, pero hay que evitar
que al final no haya ninguna opción para los consumidores y para los ciudadanos, ¿no? O sea, hay que jugar ahí en el filo, ¿no? Tener unos bancos que tengan un core capital que sea adecuado a la situación, pero al mismo tiempo tener diversificación para que pueda haber competencia, ¿no? Esto es evidente, ¿no? En ese sentido, yo creo que el Banco de España pues, actúa ahora con mayor prudencia que no antes de la crisis bancaria. Mira, lo reconoció el gobernador en la última comparecencia que tuvimos en el Congreso. Dijo que, gracias a Dios, llegábamos a esta crisis con un sistema financiero, con los bancos en una buena situación de solvencia y de capacidad financiera, que eso nos ha salvado en esta crisis, que gracias a cómo estaban las entidades financieras hemos podido tirar para adelante y financiar a muchísimas entidades, a muchísimas empresas porque al final los avales ICO no es dinero del Estado, es dinero de los bancos. O sea que si los bancos no hubieran tenido capacidad para conceder esa financiación, ese proyecto habría fracasado. Y esa es la ventaja que tenemos en esta ocasión con respecto a la anterior crisis. Y a mí me dio bastante más tranquilidad escuchárselo a él que cuando se lo escuchábamos a Zapatero. Sí. Eso iba a decir. El sistema bancario más solvente del mundo. Y recuerdo que también el Banco de España decía que no había problema porque nuestros bancos tenían un nivel de provisión anticíclica y de provisiones genéricas muy importante, y sin embargo nos barrió la crisis de manera morrocotuda. El español medio que está en su casa y no bueno, consume prensa, pero no está a lo mejor pendiente del día a día, no es consciente de la importancia que tiene en la España actual, con la degradación de las instituciones a la que están sometiendo el gobierno actual, instituciones como el Banco de España y los informes que hace, lo serio que es, los responsables que son los informes, los acertados. Algunas veces estamos de acuerdo, otras veces no, pero sabes que son serios y sabes que son formales y que no están dictados desde ningún despacho de ningún barranquista de Moncloa. Y creo que no somos conscientes, Eugenio, de la importancia que tiene la situación actual instituciones como esta. Sí son conscientes quienes día tras día intenta atacarla, intenta atacar al Tribunal de Cuentas. Aquí tenemos a Pani, que nos puede dar una clase magistral porque es nuestro portavoz en la comisión y sabe perfectamente cómo funciona esa institución, o como yo se lo decía otro día a la presidenta de la AIREF cuando la interpelé, tienen que garantizar sí o sí y tienen que aislarse de este gobierno que intenta manipular todo lo que tiene alrededor, porque lo intenta abarcar todo. Ellos intentan controlar todo aquello que ni pueden ni deben controlar. Pero no solo el gobierno, sino también sus socios, porque, a ver, allá por 1990, hace ya muchísimos años, yo hice una entrevista al presidente de un partido político, concretamente a Javier Arzayus en la Comunidad Autónoma Vasca, y entonces reclamaban el Banco Público Vasco. Casi 30 años después, ahora resulta que en Cataluña el nuevo presidente de la Generalitat, el Pere Aragonés, está reclamando también la creación de un banco público catalán en este caso, y Urkullu, que va a reformar el estatuto a partir de septiembre, no dejará de decir eso. Me preocupan dos cosas, Eugenio. Que hicieras entrevistas hace 31 años, con lo joven que eres. 31 años, estarías en el instituto o algo así. En la revista Época en esa entrevista anuncié que en aquel momento pues pedían eso al Banco Público Vasco y también aquello de la autodeterminación, que incluso se llegó a votar en el Parlamento Vasco. Y José Vicente estaba con nosotros en la Comisión de Economía ya en la pasada legislatura. No nos extraña nada porque Podemos lleva desde que llegó a ese Congreso pidiendo una banca pública. En cada comparecencia de la CNMV, en cada comparecencia del Banco de España, pidiendo hablando de la necesidad de una banca pública, será para financiarlos a ellos porque los microcréditos se le van acabando. Entonces, ellos exigen ya una banca pública y no dudes que este gobierno se mantiene. Yo en Cataluña no creo, porque la banca pública necesita de capital inicial y la Generalitat tiene de todo menos eso, pero a nivel nacional yo no descarto cualquier cosa con este gobierno socialcomunista, no descarto absolutamente nada. Pero vamos a ver, yo se planteo esta pregunta desde el siguiente aspecto.
una de las pretensiones que hay tanto del nacionalismo vasco como del nacionalismo catalán desde hace muchos años es romper la fortaleza y la fuerza que tiene en sí mismo el Banco de España, y quieren crear ese tipo de institutos de alguna forma para tener ellos controlada la economía. O sea, por eso os preguntaba, ese tipo de actuaciones son nocivas. Y luego también la posibilidad de pretender que crear en España un banco público, pues es absurdo en la actual, o sea, tal y como están las cosas ahora, ¿no? Pero se lo recordaba yo el otro día disculpadme, un segundo, se lo recordaba al portavoz del PDeCAT que vino a atacar al Tribunal de Cuentas, o la defensa que yo había hecho de la independencia del Tribunal de Cuentas, y yo le recordaba cómo tratan en Cataluña las instituciones similares, y le hablaba del Consell, no sé, José Vicente me hablará mejor catalán que yo, de Greuges, que es como el Tribunal de Cuentas catalán, que en su día, tanto en el 3% como en el tema del Palau, se inhibió y no hubo responsabilidad contable ninguna después de que robaron a manos llenas, que la familia y uno más de ya sabemos quién va camino de Alcalameco o de alguna cárcel catalana, pero en cambio su equivalente al Tribunal de Cuentas no observó delito contable o hizo omisión. Eso es lo que quieren ellos. O sea, ese tipo de instituciones sí la quieren seguir controlando, porque es parte del negocio que tienen montado. Su negocio pasa por ahí o no hay negocio, Eugenio, y disculpadme. Eugenio, sí. La banca pública, yo recuerdo en la 12 legislatura que Podemos organizó, como bien decís, estaba todo el día promoviendo la banca pública, y organizaron un acto a lo que invitaron a todos los portavoces, y me tocó ir a mí por parte del Grupo Popular, y uno de los invitados que llevaban ellos también decía, de los propios invitados que llevaron ellos, un especialista decía, claro, es que por lo que estáis diciendo de la banca pública queréis que haga todo aquello que los bancos no quieren hacer, porque es absolutamente quiebra segura. Porque es quiebra segura, porque son pérdidas continuas, porque no son rentables. O sea, todos los negocios no rentables que hay en el mercado queréis que lo haga la banca pública. Eso es inviable. Tendría que ser una banca pública en la que se está poniendo dinero absolutamente todos los años desde los presupuestos generales del Estado, lo cual no tiene ningún sentido. Y en vez de siempre, claro, lógicamente, una comunidad autónoma, si tiene un banco público, pues al final lo que tiene es poder económico y poder financiero. Pero yo creo que lo que deberían hacer las comunidades autónomas es intentar que haya muchísimos fondos privados que quieran invertir en su región. Y eso es lo que le va a dar crecimiento y potencial a su comunidad autónoma. Lo que pasa es que en algunos casos no interesa esto, lo que interesa es controlar desde las instituciones ese poder para poder manejar los asuntos. Y crear chiringuitos de alguna manera, ¿no? Eso dijo el presidente del CNMV cuando dijo que el capital riesgo, el capital privado en España, en las empresas españolas, ya es más del 30%. Y yo creo que por ahí también debería ir nuestro destino. No, y el instrumento financiero de carácter público para nuestro país ya lo tiene, es el crédito oficial, ¿no? Es el ICO, y a través del ICO se pueden hacer determinadas cosas con el soporte, ¿no?, que el Estado a veces tiene que dar a determinadas cuestiones, ¿no?, en materia financiera, ¿no? Pero más allá de esto, el debate de la banca pública queda desacreditado por la propia realidad, ¿no? Al final se convierte en una sucursal para conceder créditos políticos que no tienen ningún fundamento económico, y hacer clientelismo de eso. Esto ya lo hacía Banca Catalana en Cataluña en su momento, ¿no?, que no era pública, pero casi, y otras cosas. Sí. Hay tener una cosa que además tenemos que tener en cuenta en estos momentos sobre la inversión privada y sobre los fondos privados, es que sabemos el nivel de deuda que tenemos, que estamos en el 125, me parece que es el último cierre del primer trimestre de este año, que vamos a sobrepasar el 130% de deuda sobre PIB. Es decir, el Estado no va a tener capacidad inversora en los próximos, yo diría que 20 años. Entonces, si el Estado no va a tener capacidad inversora, es que necesitamos los fondos privados. Es que no hay otro camino. No hay otro camino si queremos crecer, desarrollarnos, y además en un momento en el que todas las economías mundiales se están adaptando a unos nuevos paradigmas, y lo necesitamos sí o sí. José Vicente, tú que también eres portavoz de presupuesto, y Pani también, hacemos equipo en el Congreso,
La presidenta de la AIREF dijo el otro día, hablando de la deuda y hablando del coste de nuestra deuda, que ellos estiman que 100 puntos básicos de incremento del coste de la deuda supondrán en los presupuestos 15.000 millones de euros. 15.000 millones de euros de gasto anual. Claro. El peligro hoy es que, porque tenemos una cierta estabilidad financiera y auspiciada básicamente por todas las inyecciones que mete el Banco Central Europeo. Pero el peligro es que en el momento en que se retiran los estímulos, se habla del 2022-2023 para que esos estímulos del Banco Central Europeo se acaben. Dada nuestra situación, las vamos a pasar canutas como no haya estímulos financieros desde Bruselas, ¿no? No, es que el coste de la deuda nos puede subir y claro, eso decía ahora Víctor, ¿no? 15.000 millones más en el presupuesto, pues son 15.000 millones que no dedicas a políticas que podrías dedicar, ¿no? La verdad es que la estabilidad de tipos en esta crisis está siendo positiva en ese sentido, ¿no? Entre comillas, podemos decir que nos está salvando el pelo mucho, ¿no? La estabilidad de tipos en esta crisis. Sí. Porque esta crisis era para llevar una recta de la prima de riesgo como la anterior, para irnos a 700 y 800 puntos. Lo que pasa es que tenemos... ¿Creéis que habrá subida? Sí. Pero eso te iba a decir, que es que tenemos que tener en cuenta que no solo esto tiene que ver con los estímulos, tiene que ver también con la inflación. La inflación está por encima del 2% en Europa. El Banco Central Europeo, esa es la gran encrucijada. Su misión principal es evitar que la inflación supere el 2%. Es decir, debería, si no estuviéramos en la situación actual, empezar a subir los tipos. Si la inflación se mantiene en el año 2023, los tipos van a subir sí o sí. Entonces, es que se habla ya de que van a subir porque Estados Unidos tiene una intención de subirlos también, ¿no? Estamos en una situación de muchísima vulnerabilidad. Y ni siquiera tenemos un plan de qué va a hacer el gobierno, qué va a hacer el Estado, qué va a hacer España con la deuda y con el déficit en los próximos años, que se lo ha pedido la presidenta de la AIREF desde el año pasado. Porque está incumpliendo la ley y no lo hace. Pero es que es necesario, es que necesitamos tener ese horizonte de gestión de un problema vital que nos puede cortar las alas en los próximos años. Se lo comenté, Eugenio, a la presidenta de la AIREF, se lo comenté el martes. Lo hablaban ellos en su informe. Hablaban de los vientos de cola que hay en la economía actual y hablaban de cómo corregir los desequilibrios estructurales que tiene nuestra economía con esos vientos de cola y le hablábamos de el crecimiento económico cuando es superior al tipo implícito de la deuda, pues será necesario, pero habrá que hacer más cosas y ahí en ese escenario una subida de tipos nos puede preocupar, nos puede lastrar y nos puede tirar por tierra todo el trabajo que hicimos durante muchos años para salir de la crisis anterior. Desde luego la perspectiva es que a partir del 2022-2023 suban los tipos de interés y no estamos preparados y tenemos un gobierno y una ministra de Economía y demás que siendo directora de presupuestos en su día en la Unión Europea parece que está mirando las musarañas porque el bofetón que se puede pegar España es bestial, ¿no? Sí, estamos en el alambre, y esa finalidad que tiene el Banco Central Europeo de control de la inflación, pues tiene su sentido, ¿no? Porque la inflación es el principal impuesto que arrasa todo, ¿no? Ahí sí que ese no va por los ricos, ese va por los de rentas medias, de rentas bajas, ¿no? Una inflación alta es el principal impuesto que padecen los ciudadanos. Y esto... Sí, José Vicente, sí. No, iba a decir que ese impacto, es verdad que hay alguna discrepancia, ¿no? Respecto de si va a crecer la inflación a determinados niveles, ¿no? Pero yo sería prudente, en caso de discrepancia, mejor seamos prudentes y preveámoslo, como decía Miguel Ángel, preveamos un escenario en que la inflación suba y por lo tanto el Banco Central Europeo tenga que hacer subidas de tipo. Me voy a poner en un escenario un poco complicado y voy a ser un poco puñetero. Allá hacia 2022-2023 probablemente habrá unas elecciones en las que si
todo parece indicar que se sigue ese cambio iniciado el 4 de mayo en Madrid, pues probablemente le toque al Partido Popular enfrentarse a la más fea desde el punto de vista de la situación económica. ¿Cómo se puede afrontar esta grave crisis y este grave problema que vamos a tener y durante mucho tiempo para por lo menos que el país no se vaya al carajo económicamente hablando? Bueno, lo que hemos hecho siempre, que es poner a España a trabajar y en marcha, que es lo que hacemos siempre. Lo hizo Aznar y lo hizo Rajoy. Es que cuando llegó Rajoy, Aznar nos acordamos a lo mejor menos, a las personas más mayores nos acordamos perfectamente, pero a lo mejor la gente joven no, pero cuando llegó Rajoy el país estaba... Víctor, nos acordamos. Estaba el país hundido completamente y de repente en un año el país se puso a trabajar y a funcionar. Y eso es lo que hacemos siempre. Todas las políticas orientadas al crecimiento, a la creación de empleo, a generar expectativas, a generar confianza, a generar ilusión. Y para que Es que en España tenemos gente maravillosa, gente buenísima en nuestras empresas, a nivel profesional, en muchos sectores. Y toda esa gente que estaba absolutamente desmotivada, cuando llegamos al gobierno se puso a trabajar y a pensar en el futuro y a tirar para adelante. Y eso es lo que nos salva siempre. Al final nos salvan los españoles, pero claro, lo que tiene que hacer un gobierno es poner y tomar todas aquellas medidas para que la gente que tenga ganas de tirar pueda hacerlo. Y eso es lo que ahora no está pasando. Pues eso sí. Es la base de todo. Nosotros siempre decimos que hay que hacer reformas en nuestra actividad económica, las hicimos en el pasado. Y hay que hacerlas, ¿no? El problema que tenemos hoy es que el gobierno no hace reformas en nuestra actividad, piensa que escampará, aguanta con el sistema de protección de expedientes de regulación temporal de empleo y piensa que escampará y claro, solo con eso no aguantamos. Hay que hacer reformas económicas que pongan el país en la situación que comentaba Miguel Ángel. Y tiene oportunidades históricas como son los fondos europeos. Los fondos europeos van a ser una oportunidad perdida, una oportunidad fundamental para España, porque no sé si volveremos a tener otra, de modernizar nuestra economía, de cambiar el paso a nuestra economía, de ser capaces de inyectar en aquellos sectores que por sí mismos no tienen todavía la madurez necesaria para atraer inversión y que desde los sector público podemos fomentar esa inversión, atraérsela, llevársela y darle oportunidades que ahora mismo no tendrían. Yo creo que se va a desaprovechar esa gran oportunidad y bueno, cuando el señor Sánchez quiera convocar elecciones y haya ejecutado ya el 60 al 70% de los fondos europeos y esté comprometido el resto, será muy tarde para eso. Habrá otras oportunidades y, como dice Miguel Ángel, el Partido Popular nunca ha fallado a los españoles, pero que seamos todos conscientes que un gobierno del Partido Popular hoy, tomando posesión mañana mismo, sería muchísimo más eficiente, incluso que dentro de 2 años, por el efecto multiplicador que van a tener los fondos europeos en la economía española. Hoy ha dicho Pedro Sánchez de que va a tener los presupuestos en tiempo y forma preparados, pero no está muy lejos de que le pase lo que le pasó a Zapatero, de que le llamen, en aquella ocasión le llamó Obama y también le llamaron hasta los chinos para decirle: oye, chico, rectifica que llevas al país a la ruina. Eugenio, este hombre le da 29 segundos, ¿no? A Sánchez, no le da ni para una llamada, vamos, ni a cobro revertido. Pero ¿pensáis que Pedro Sánchez será capaz de vender? Sí, pero de afrontar con realidad la grave situación que estamos en España ahora mismo. Y con esto casi terminamos. José. No. Bueno, no, creo que no. Pero centrándome en los presupuestos, es complicado también. Uno preveería ahora que tras los indultos y tal y cual, pues tiene allanado el camino de sus socios, ¿no? Que al final es Esquerra Republicana de Cataluña. Lo que pasa es que es tan inestable y son tan inestables que eso va en perjuicio de los españoles, ¿no? Nos convendrían unos nuevos presupuestos, sobre todo muy, muy, muy diferentes a los presupuestos del 21, ¿no? Para aprobar según qué presupuestos. Ya lo dijimos en aquel momento, porque en aquel momento
en aquel momento el debate no era aprobemos unos buenos presupuestos, el debate era no, hay que aprobar presupuestos, es que hay que aprobar presupuestos, sean los que sean, no, oiga, sean los que sean, no, como se ha demostrado, ¿no? Y tenemos un agujero de 8.000 millones de los 27.000 que programó en fondos Next Generation y la verdad es que son unos presupuestos papel mojado, ¿no? Por lo tanto, si nos proponen unos presupuestos papel mojado para el 2022, pues no nos hace falta, ¿no? Yo a los amigos de Café de Economía les voy a contar una cosa. Si ellos supieran, tanto como Miguel Ángel, como Víctor, como José Vicente, hace aproximadamente 3 años y medio, se pegaron hasta la saciedad, trabajaron como bestias para llevar a cabo y elaborar unos presupuestos generales del Estado que al final fueron aprobados y a la semana o semana y pico vino aquella moción de censura. Ay, madre mía, si aquellos presupuestos se hubieran seguido como se tenían que haber seguido, otro gallo nos cantaría. Gracias por vuestro trabajo, gracias por estar siempre en Café de Economía, Miguel Ángel, Víctor y José Vicente. Y amigos, disfrutar del verano. Nosotros tenemos que contaros la verdad y además si os podemos formar un poquito también, pero disfrutar del verano. Y la semana que viene en Café de Economía tocaremos otro tema. Probablemente sigamos con esto de las instituciones. Y Miguel Ángel, ¿por qué no tocamos el tema del Tribunal de Cuentas, que es interesante y está de muchísima actualidad ahora? Pues me parece fenomenal. Me parece que hay que defenderlo y aquí estaré yo para defender una institución independiente como es el Tribunal de Cuentas. Pues lo dicho, la semana que viene hablamos del Tribunal de Cuentas. Gracias por todo y hasta el domingo que viene. Domingo.